En la ruta del proceso constitucional, USACH participa. 10 de la mañana con 35 minutos, momento de hacer el análisis semanal del trabajo del Consejo Constitucional. Varias cosas que han estado pasando en las últimas. Analizar el día de hoy junto a Norma Muñoz, cientista política y académica del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE de nuestra universidad. Ya está conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Norma? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rodrigo. Muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes para ir conversando. Saludo también a quienes nos escuchan. Una bella mañana de primavera. Exactamente, se siente ya el cambio de estación y además en el Consejo Constitucional todavía se sienten ciertas discrepancias en algunos sectores políticos, también la bajada que se está haciendo de muchas de las temáticas, la forma en la cual se ha estado votando y que tiene a muchas personas inquietas respecto a lo que era el anteproyecto y lo que eventualmente va a ser votado a fin de año. Han sido muchas cosas que han pasado durante estas últimas 2-3 semanas, Norma, pero nos queremos enfocar en lo que ha estado pasando en estos últimos días. Han habido varias señales que se han dado. Una, por ejemplo, es la reducción del número de diputados, que también no estuvo exenta de discusión. De los 155 actuales va a pasar a 138 y dentro de los argumentos que se están esgrimiendo están efectivamente de contar con distritos más pequeños y que menos parlamentarios que representen a distritos más pequeños. Es parte de las justificaciones que entregaban los consejeros que votaron a favor de esta idea, o más que nada de esta norma constitucional. Es parte de lo que vamos a estar conversando y quiero partir con eso, Norma. Un tema que tanto se discutió, una reingeniería que se hizo de los diputados y los distritos y que finalmente, al menos en la propuesta, estaría cambiando. Exactamente, y parece, a ver, para poner un poco el contexto, ¿no? Es decir, se está hablando bastante de cuál es la validez de ciertos temas que se están poniendo, ¿no? En este debate y en el voto, ¿no? Que se está haciendo ahora. Concretamente, respecto a los diputados, yo creo que cualquiera de los chilenos y chilenas, lo primero que nos decimos es, oye, pero si hace menos de 10 años los aumentaron y hubo una gran discusión cuando hubo esta reforma electoral respecto a la razón por la cual debían aumentarse, ¿no? El número en general en la Cámara, ¿no? Y aumentamos nuestros representantes en el Congreso Nacional. Entonces, que ahora en poco tiempo, es decir, cuando hablamos de sistemas políticos, cambiar un sistema político 2 veces en 5 años, a ver, esto fue el 2018, claro, estamos hablando de 5 o 6 años, la primera elección me refiero, sí, que fue la que tomó esta reforma electoral. Entonces, en 5 años cambiar 2 veces un sistema político, eso es mucho, muy poco tiempo. Yo sé que este es un debate constitucional y por tanto quizás es momento de pensar en estas cosas, pero también a mí me da la impresión que aquí hay otras prioridades. Yo pensé que ese debate estaba listo, es decir, fue tan importante ese debate cuando se discutieron esta reforma electoral, y yo recuerdo muy bien que se justificó de acuerdo a hacer un sistema más democrático, más representativo, ¿no? Que por eso era la razón que estábamos aumentando, haciendo modificaciones en la circunscripción, etcétera. Entonces, que ahora en tan poco tiempo nos digan, no, es que parece que eso no es tan democrático y hay otra manera de hacerlo, y esa manera es hacer exactamente lo contrario que se hizo. A mí, la verdad, me parece y me digo, ¿qué estarán pensando los chilenos y chilenas de esto? Es decir, parece como, ¿no? O sea, bueno, uno como que tiene ganas de decirle a estos representantes, decídanse. Es decir, no vaya a ser que en 5 años más vengan con que hay que aumentarlos de nuevo si es que esto efectivamente se aprueba, ¿no? Entonces, yo no lo encuentro muy, ¿cómo se puede decir? Yo creo que no contribuye no contribuye a pensar y que los chilenos nos sintamos un poquito más representados por estas personas que están discutiendo esta Constitución, ¿eh? No creo que ayude, por lo menos, bueno, hay varios debates, así está, vamos a hablar de algunos de ellos sin duda, sí. Esta cosa
da susto incluso. Hay muchos que están con bastante susto respecto a esto. Sí. Otro tema que se vio en la semana tiene que ver con la forma en que van a ser concebidas las Fuerzas Armadas y también los aspectos de orden y seguridad pública. Se generaron capítulos propios en la propuesta constitucional. Defensa Nacional, de la Seguridad Pública, son los nombres que tienen estos capítulos, y en ese sentido no han sido pocos también quienes han visto con cierta distancia. Quería citar, por ejemplo, algunas de las intervenciones de consejeros de Unidad para Chile, por ejemplo. Cristian Suárez, por ejemplo, se señaló que la propuesta actual es distinta a la de todas las constituciones del mundo. Ahí aludió también a lo que ha pasado en el constitucionalismo en otros lados. También en las visiones de Unidad para Chile se ha dicho que no es falta de valoración a las instituciones, sino de volver a las Fuerzas Armadas a la vieja tradición democrática, ya que éstas no tuvieron un capítulo aparte hasta la Constitución de 1980. Parte también de los análisis y las bajadas que han hecho como contrapunto algunos consejeros de los sectores de oficialismo. Y bueno, ahí yo creo un tema sumamente sensible, ¿no? Para países que tienen nuestra historia, ¿no? De violación de derechos humanos, dictaduras, en fin. Pero yo creo quizás para que las personas que nos están mirando, ¿por qué se habla de Fuerzas Armadas en la Constitución? Es un tema que es relevante porque una constitución debe organizar, ¿no?, la estructura de poder y cómo el Estado va a realizar, ¿no?, ese uso legítimo de la fuerza. Y ese uso legítimo de la fuerza, que es un tema, no es uno en responsabilidad del Estado, la va a hacer a través de una institución, ¿no?, que se llama Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, efectivamente en las constituciones hay, ¿no?, y hay una parte donde dice cuál va a ser. O sea, va a establecer cómo esas Fuerzas Armadas van a en términos generales, por supuesto, van a existir. Dicho esto, creo que hay que tener mucho cuidado y mirar esto efectivamente con distancia, porque me da la impresión de que no logramos, o por lo menos las personas que están debatiendo esto, incluido yo creo la ciudadanía, los últimos estudios de opinión pública están mostrando que las personas comienzan a tener un lenguaje y una respuesta y defendiendo, ¿no?, bastante los autoritarismos cuando hablamos de seguridad pública. Entonces, eso está mostrado, ¿no? Está mostrado en las encuestas de opinión pública. Entonces, yo creo que hay que mirar con mucha distancia que este debate constitucional es un debate constitucional para establecer una constitución de aquí a muchas décadas, es la idea, y que por lo tanto no puede regirse de acuerdo a un contexto específico, que efectivamente los chilenos tenemos una preocupación, los chilenos y chilenas, con la seguridad. Efectivamente queremos, ¿no?, que nos cuiden, que, ¿no?, poder salir tranquilo a la calle, ir a comprar el pan tranquilo, sin cruzar una bala o sin que me roben, o etcétera, etcétera. Lo entendemos. Pero cuidado, es decir, cuidado que aquí ya en Chile se hizo una ley, yo me acuerdo en la época lo discutimos hace un tiempo cuando se estaba discutiendo la ley Naim Retamal. Sí. Ya tenemos una ley que es peligrosa, que por lo menos yo considero peligrosa en el sentido de que las leyes muchas veces, así como las políticas públicas, ¿no?, que es mi área, se hace con las mejores intenciones, pero tenemos que entender que esas reglas son interpretadas y se transforman en acciones de actores concretos. Entonces, ¿qué pasa si esa ley, y yo estoy hablando solo de Naim Retamal, es tomada en algún minuto por actores autoritarios y que no defienden los derechos humanos? ¿En qué se va a transformar? Estoy hablando solo de una ley. ¿Y por qué? Porque yo ahora hago la pregunta: ¿qué pasaría si algo por el estilo queda consagrado en una constitución y una constitución chilena? Pienso que es peligroso, creo que se está entrando. A ver, el tema es relevante, ¿no? Y yo acabo como de manera simple, espero haberlo podido transmitir, porque es importante poner, ¿no?, y hablar de esa relación del Estado con esta institución que le va a permitir, ¿no?, este ejercicio, ¿no?, de la fuerza, pero cuidado que esa protección de los ciudadanos, que es el gran rol de las Fuerzas Armadas, del territorio, de los ciudadanos, no vaya a caer por un contexto donde estamos todos preocupados por la seguridad, en poner algunos artículos que puedan ser peligrosos, sobre todo tomando en cuenta nuestra historia que igual es reciente, ¿no? Sí. Estuvimos hace poco con la conmemoración de los 50 años del golpe. Entonces, a mí lo que me extraña y la pregunta que me hago es
¿Por qué a estas personas que están proponiendo estos artículos que yo considero un poquito peligrosos de interpretación futura, no necesariamente para ahora, es para el futuro, ¿cómo no se dan cuenta? Es decir, si esta cosa es evidente, es decir, el ser humano aprende de su historia, de lo que le ha pasado. Estuvimos conmemorando los 50 años del golpe de Estado. Hubo bastante pelea ahí, ¿no? Y hubo personas que todavía siguen sin reconocer la violación a los derechos humanos. Entonces, yo creo que simplemente está diciendo que quizás efectivamente como sociedad tenemos que aceptar que hay un porcentaje de nuestra sociedad que es autoritario, que es dictatorial y ya, es decir, y bueno, pero entonces, ¿cómo podemos vivir juntos? ¿Cómo podemos vivir respetando los derechos humanos? Sí, con los marcos de referencia internacionales, ¿eh? No algo no algo que se inventa acá. No, claro que no, claro que no. Es decir, y Chile ha adscrito a todos esos acuerdos internacionales y por tanto es bien raro. Ahora, bueno, no nos olvidemos que esto igual va a pasar por un proceso posterior, ¿no? Que vuelvan los expertos y bueno, vamos a ver qué pasa ahí, pero yo lo encuentro complicado, bastante complicado. Norma, también hablemos un poquito de lo que tiene que ver con las características de los partidos políticos. Aquí me voy a remitir a lo que ha estado también compartiendo el medio La Neta, que ha estado siguiendo el trabajo constitucional, y ahí han planteado que se está abriendo la puerta para que privados financien a partidos políticos. Esto, a diferencia de lo propuesto en el anteproyecto que establecía que estos podrán acceder al financiamiento público, el Consejo Constitucional aprobó la eliminación de la palabra público, dejando en manos de la ley determinar si las colectividades podrían recibir aportes privados. Acá también nos metemos en un entuerto complicado cuando se empieza a abrir la puerta también a los privados. Claro, y mira, y más allá de este aspecto específico y que se abre la puerta a los privados, el asunto es dejar un vacío tan grande en un texto que no es una ley, sino que es una constitución. Porque estos vacíos ya nos han mostrado que volvemos a lo mismo, reinterpretaciones futuras. ¿Cómo se va a reinterpretar más adelante? Es decir, ¿qué pasa si después una sola persona, un gran millonario, se decide él solo a ponerle, ¿no?, toda la plata a alguien, etcétera, etcétera? Es decir, oye, cuidado, es decir, pienso que sin duda es importante, es un tema trascendental porque Chile ya ha tenido problemas con el financiamiento de la política, ¿no? A veces olvidamos, ¿no?, bastante cosas, pero hace poquito nomás hubo un gran problema respecto a ese tema. Se hicieron algunas modificaciones, es decir, hay que abordar el tema, hay que abordarlo. Pero luego dejar la puerta abierta a lo que pueda venir, así como, oye, veamos qué pasa después, creo que es peligroso. Sobre todo tomando en cuenta que yo creo que han habido bastantes ejemplos de, digamos, de tipos de financiamiento, de maneras de financiar, que son peligrosas y que llevan a una corrupción, llevan además a un desprestigio, han llevado al desprestigio de la política, a que el ciudadano ya no se sienta tan representado por los partidos políticos. Es decir, yo me imagino que hay bastantes expertos del tema que han hablado quizás en la radio de eso, ¿no? Solamente está contribuyendo a eso. Y luego no podemos olvidar que además, esta va a ser una constitución, si dejamos ese vacío va a interactuar en un marco institucional que es el marco institucional chileno y que ya sabemos que tiene bastantes problemas y ya tiene vacíos el mismo, digamos. Entonces, si además yo estoy dejando un vacío adicional en la Constitución, creo que no corresponde. Creo que necesitamos fortalecer los partidos políticos, sin duda, se necesita fortalecer el sistema político y el sistema político es un tema importante de una Constitución. ¿Cómo se va a estructurar ese sistema político? ¿Cómo se van a estructurar los poderes del Estado? Pero luego dejar estas puertas abiertas creo que no corresponde, sobre todo además en un país donde no existen leyes del lobby serias, es decir, y esto podría transformar, ¿no?, que tienen bastante poder en Chile. Eso ya ha sido escrito en varias cosas, a veces no se habla mucho en el país, pero hay fuerzas económicas que aquí intervienen en cómo se escriben los informes internacionales respecto a temas medioambientales, por ejemplo. Entonces, que es un gran tema hoy en día en Chile. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Es decir, si efectivamente yo no puedo proteger y yo no voy a dar a conocer
esa intervención, entre comillas, privada. Ahora, yo no digo, cuidado, yo no digo que el privado no pueda financiar la política, no lo sé, es decir, vamos, veamos que los expertos nos digan, debatamos, pero yo creo que finalmente en el debate yo creo que está el gran, el, como la pierna coja de este proceso, desde el inicio, desde el primer proceso de la Convención Constituyente, porque creo que no se debate suficiente, creo que se pelea más bien, es decir, se ponen temas en la mesa que son un poquito candentes y como que se empieza a decir, oye, eso no es posible, en vez de, por ejemplo, debatir, a ver, con un experto de, a ver, cuáles pueden ser las maneras de financiar la política en el mundo, de acuerdo, ¿no?, para respetar la democracia, etcétera, etcétera, y cómo eso se hace. Sí. Entonces, ok, que el privado financie, ok, pero no lo puede hacer en Chile, porque en Chile implementar eso es muy difícil porque nosotros no tenemos los marcos institucionales de legislación, por ejemplo, que siga y que informe respecto al lobby, a todas estas cosas. Esas leyes son bastante débiles en Chile y por lo tanto esto va a ser... podría caer en dominios de ciertos grupos en las políticas públicas que podrían ser muy, muy peligrosos. Sí. Norma, ya casi para ir cerrando el contacto de hoy, a propósito de las reflexiones que hacías tú recién, en muchos aspectos incluso se entra en materia que habitualmente es de ley, debiese ser elementos más generales lo que se observan en una constitución, pero por otro lado se dejan vacíos como los que planteábamos recién en torno a los partidos políticos, al financiamiento de los partidos políticos. Aquí nos encontramos con dos situaciones que se dan: exceso de normativas, exceso de entrar en ciertas temáticas, pero por otro lado cierto abandono en otras. Exactamente, yo creo, Rodrigo, que ahí pones el punto en uno de los, yo creo, de las debilidades y de lo que está pasando. Y la gran pregunta es, ¿esto es una estrategia de quienes están en este debate? Es decir, yo creo que ahí se levanta esa pregunta. Una pregunta que yo no tengo la respuesta, pero es como para que comencemos a echar una mirada. Es decir, aquí hay una estrategia de distraernos con un debate de asuntos circunstanciales que son además materia de ley. Es decir, esas cosas se pueden discutir más adelante, no hay ningún problema. Es decir, tenemos un congreso, etcétera, etcétera. Pero, ¿y qué pasa con los verdaderos temas, ¿no? ¿Qué pasa con, bueno, sistema político que estábamos hablando, pero también qué pasa en la relación entre los poderes del Estado y de manera clara qué va a pasar? Es decir, sobre todo en momentos donde además hemos visto en los últimos años personas que quieren intervenir, ¿no? Y que quieren intervenir ciertos poderes del Estado cuando eso no es posible, de acuerdo a la Constitución incluso actual que existe en Chile. Entonces, efectivamente, pienso que se está pasando, y eso quizás podría ser una estrategia, digamos, y esa es la pregunta que además instalo de acuerdo a tu comentario, es decir, es una estrategia esto de quizás no afrontar los elementos esenciales que deben ir incluidos en una constitución y estar en esta como chimuchina, ¿no? Hablando de estos detallitos, que cuidado, no son detalles, cuidado, yo no quiero menospreciar los temas, yo creo que los temas sí son relevantes, la seguridad es relevante, creo que el financiamiento de los partidos políticos es relevante, pero ¿no? Comunicacional muy típica, ¿no? De poner una palabrita que como que genera discusión para que todos estén hablando de eso, mientras, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo con la Constitución? Bueno, y eso es preocupante, creo que ya como que me da la impresión que además, ¿sabes qué? Es bien triste porque uno escucha, ¿no?, los diferentes debates, las radios, yo escucho mucho radio, más radio que televisión, y a uno le da la impresión que la gente ya bajó los brazos, es decir, como que... Como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Exacto, es decir, como que todo el mundo está ya, no, pero si esta cuestión no se va a aprobar, ya, más allá de lo que dicen los estudios de opinión pública, porque cuidado, los estudios de opinión pública decían que el anterior se iba a aprobar y no fue así. Entonces, bueno, lo dijo al final que se iban a rechazar. Pero todo el mundo estaba muy entusiasmado con el primer proceso, no funcionó. Y en este segundo proceso como que el entusiasmo no ha estado ahí, pero cuidado, es decir, no vamos a saber qué va a pasar hasta el día que se vote. Pero sí es triste sentir, ¿no?, que como que nosotros ya bajamos los brazos. Y entonces yo creo que en el poco tiempo que queda, quizás hacer un llamado a quienes nos están representando en este debate y quienes están escribiendo el posible, ¿no?, la posible constitución, a que se pongan los pantalones
a que hablen de los temas que hay que hablar y que pongan en la Constitución los temas relevantes y que dejemos de lado estos asuntos del mechoneo. Mira, voy a irme a un símbolo tan así como de... o de tirar, de engañarnos con debates que no son. Es decir, ¿cuál es el rol del privado? ¿Cuál es el rol del privado en el financiamiento de la política? Bueno, discutámoslo en materia de ley, pero ahora lo que necesitamos es cuál es el sistema político chileno. Claro, son los grandes desafíos que hay que establecer. Norma, no me queda más que agradecerte como siempre la disposición que tienes para comentar los días viernes con nosotros el tema constitucional y estamos atentos a volver a conversar contigo en un futuro próximo. Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias, que estén bien, buen fin de semana. Igual, chao. Son